Muy bien, como dijimos anoche, buenas noches, bienvenidos todos a nuestra segunda, ¿dónde están todos, Olé? Pérez María, Fer López. Profe, que se Eh, le regalaste eso a mis compañeros que a todos nos sacó. no, no fui yo, no fui yo. Es No, que no, no. esta plataforma, yo no sé qué me hace, todos los días me hace lo mismo, disculpen, es una Tranquilo. molestia. Voy a mañana intentar hacer la programación, porque al parecer si yo programo las sesiones, pues no ocurre esto. De todas formas, les presento excusas y si sigue pasando, pues toca volvernos a conectar. Sí, señor, muchísimas gracias, profe. Bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Les ruego el favor que me escriban todo su nombrecito acá y el programa porque no tengo, veo unas personas que no las tengo en las listas. Entonces, por favor, nombres y apellidos completos y su programa y ojalá su número celular para incluirlos en el grupo. Aquí veo unas personas que no las he visto y no las tengo en lista, entonces para que por favor me ayuden con eso, ¿vale? Por favor me recuerdan al final que tengo que tomar la fotico con los nombres, porque anoche tomé la fotico pero sin los nombres, entonces no hice nada, perdimos la tarea, yo la tarea. Muy bien, en la plataforma documento, hay un documento que se llama número 2, conceptos de administración. Se llama conceptos de administración. Entonces vamos a terminar el de anoche y vamos a continuar con conceptos de administración. Estoy pensando que madre mía, Jefferson, por ejemplo, no sé quién es Jefferson PR, no sé quién es, a Carito Sánchez no la tengo, vi por ahí a Fernanda Ospina, o es que están ingresando con un computador diferente y entonces yo quedo ahí como medio perdido. Eh, Estaba pensando que hay un tema que debemos cubrir que es la empresa. Apenas está mencionado en el programa. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitico de la empresa, pero creo que ustedes van a desarrollar eso para sus exposiciones. Entonces, no sé si alcance esta semana a darle los temas, porque ustedes no me han dado los grupos. Entonces, necesito que por favor, por el WhatsApp, me envíen los grupos, cómo es que los tienen conformados, ¿sí? Para tenerles, para programarles, para prepararles su tema de investigación, ¿vale? Eh, el tema de anoche, entonces estábamos en la revolución industrial, pasábamos a la segunda revolución industrial, decíamos que la segunda revolución industrial se dio entre 1800, la primera se dio entre 1780 y 1870, casi 100 años se fueron ahí, la segunda de 1870 más o menos a 1914, Primera Guerra Mundial. La tercera revolución se dio de 1914-15 hacia los 50, a mediados de siglo. Y la cuarta, digamos que a partir de entonces ha venido como en un desarrollo progresivo. Que cada una se caracterizó. Para el parcial, por favor, no olviden estudiar el material que yo les deje en la plataforma. De ahí voy a sacar el parcial. Yo no me voy a inventar más nada, ¿cierto? Les voy a hablar de cosas de pronto adicionales a lo que está en el material de la plataforma, pero las preguntas yo las saco del material. Entonces, para que por favor estudien eso. Yo no me voy a inventar nada. Muy bien. Entonces, antes de seguir, perdónenme, en la plataforma también les subí un documento que se llama Propiedades de los Sistemas. Propiedades de los Sistemas. Es un documento de 12 páginas
que tiene básicamente las propiedades de los sistemas. Ahorita, al terminar esta clase, por la segunda parte, pues vamos a hablar de la empresa desde una perspectiva para que ustedes después desarrollen en sus temas. Pero cuando hablemos de la empresa como un sistema, entonces ahí aplica ese documento, que son las propiedades que tienen los sistemas. Entonces, para que por favor lean también ese documento, es importante para ustedes, ¿cierto? Yo anoche les decía que ustedes, por desgracia, no ven una asignatura que se llama pensamiento sistémico en la empresa, pero de alguna manera aquí vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con eso, entonces, para que ustedes complementen, por favor, con lectura. Si hay dudas, pues obviamente intentaré yo aclararlas. Claro, si ustedes me hacen saber que tienen dudas, porque si yo pregunto que si todo está bien y no me dicen todo está perfecto o se quedan callados, pues yo entiendo que se entendió, que el tema está clarísimo. María Pérez, Laura Hoyos, José Luis Rátiva, Laura Lozano, Bellanir Leal, por favor, quiero ver sus rostros. Gracias, Lisette, gracias, estás muy bella. Laurita, estás muy bella también, todos muy lindos, muy bonitos. Eso, gracias, Laurita, muy bien, muy bien. Entonces, ¿me escuchas? señora, entonces, venimos... Profe, es que yo voy... Ah, ok. ¿Y te demoras en llegar a casita? María Adelaida, profe. María No, Adelaida. profe, por ahí en unos 15 minutos y ya prendo la cámara, ¿vale? Gracias. Listo, cariño, sí, señora, vale. Bueno, muy bien, entonces, Primera Guerra Mundial, mentiras, Primera Revolución Industrial, la aparición de la máquina. Decíamos, hacemos transición entre la artesanil, entre la forma de producción artesanal y la aplicación, la utilización de las máquinas, ¿verdad? La segunda se caracteriza básicamente por el concepto de las líneas de producción. Seguramente a ustedes, no, todavía no les han hablado de Ford, pero Ford, Henry Ford, el señor de los carros Ford, del Fordismo, implementó y diseñó e impuso la forma de producción en líneas de producción en cadena, ¿cierto? Eso fue básicamente la gran revolución que significó la segunda revolución industrial, ¿verdad? Mucha máquina y cadenas de producción. La especialización, ya después hablaremos un poco sobre estos temas en particular que tienen que ver con la administración o con la gerencia mejor, como dijimos anoche. Al tener líneas de producción, entonces tenemos especialización. Anoche hablamos de la división del trabajo. Aquí ya aplica el concepto técnico de la división del trabajo, ¿cierto? Y se convierte en especialización. Quiere decir, ¿qué significa dividir el trabajo? Significa que unas personas van a hacer unas operaciones determinadas. Entonces, por eso tenemos soldadores, por eso tenemos pintores, por eso tenemos latoneros, por eso tenemos inyectores, los diferentes oficios que se puedan presentar, ¿cierto? Entonces, a eso se le llamó especialización y eso hizo que las líneas de producción fueran muy eficientes, muy productivas, ¿cierto? A eso se sumó que el señor Ford, como el mercado estaba ávido de producto, el mercado no conocía el carro, ¿cierto? Inicialmente los carros fueron para la gente adinerada, pero el señor Ford dijo, no señor, si yo hago la producción en masa, en cadena, puedo reducir los costos. Redujo los costos, hizo muchos carros, bajó precios y entonces ya no era solo el carro para los ricos, sino para toda la gente, ¿cierto? Sus trabajadores y toda la clase media de los Estados Unidos entonces ya podía comprar un carro. De tal manera que Ford creció de una manera impresionante, ¿verdad? Hacía un solo carro, el T24, negro. No me pida otro color porque no lo hay, solo negro. Pero el mercado cambia, los mercados cambian y el cliente empieza a tomar importancia. Eso lo tenemos que tener en cuenta. El gerente moderno tiene que tener en cuenta al cliente. Y ya ahorita hablaremos nuevamente de eso, ¿cierto? Entonces el cliente se cansa de tener carro negro, porque es que todos tienen carro negro, qué pereza, ¿cierto? El mercado ya va teniendo muchos carros, se va saturando y entonces el señor Ford tiene que decir sí señor, y las empresas en general. Y hoy día pasa eso. Tu empresa no es innovadora, no tiene productos diferentes y se muere, ¿cierto? Entonces la empresa moderna tiene que hoy
para poder ser competitiva, para poder estar en el mercado, tiene que ser muy innovadora, tiene que tener un departamento de investigación y desarrollo y demás, para que tenga más oferta, para que podamos tener más productos en el mercado, ¿verdad? Muy bien. Segunda revolución industrial, entonces básicamente el tema de la producción en cadena. Allí aparece la administración científica. Ya hablaremos de esa teoría también. Administración científica que con Segunda Guerra Mundial, Segunda Revolución Industrial, perdón. Tercera revolución industrial, decíamos anoche, después de los bombazos que le dieron a los japoneses, ellos se limpiaron el polvo, se pararon y se pusieron a trabajar en una dirección. Decíamos que antes era una sociedad dividida y ahora es una sociedad igualitaria, donde todos entendieron que el norte era para todos igual, ¿cierto? Y a partir de ahí empiezan a surgir nuevas teorías administrativas. Aparece la administración por objetivos, aparecen los círculos de calidad, aparece la calidad total, aparecen todas unas herramientas que facilitan todo el ejercicio de la gerencia, ¿cierto? ¿Eso de dónde viene? De Oriente, del Japón, fundamentalmente. Seguramente podremos tocar el tema aquí de Deming, Alex, de Deming, ¿cómo es el nombre? No me acuerdo en este momento, el apellido es Deming, pero él era un académico, digamos, y un pensador, un consultor americano, que no lo escucharon en Estados Unidos, pero dentro del contexto del Plan Marshall se fue para el Japón. Los japoneses lo escucharon y aparece todo el proceso que estamos hablando de mejora continua, de los 7 desperdicios, de las 5 S, del Kaizen, del Pocayo, que ya iremos hablando. De pronto tengo forma de mencionarle esos temas, que es importante que ustedes los conozcan como gerentes de empresa, ¿cierto? Muy bien, tercera revolución industrial, entonces enmarcada, digamos, en toda la revolución desde el punto de vista administrativo, aparecen los computadores, aparece el ordenador, aparece todo se abre todo un panorama para las organizaciones a partir de los ordenadores, a partir de la electrónica y todos los desarrollos que se fueron dando, ¿verdad? Y estamos en Industria 4.0, digamos de mediados de 1970, 80, del siglo pasado, hacia nuestros días. Entonces estamos hablando de Industria 4.0, cuarta revolución. ¿Y qué es lo que estamos hablando en cuarta revolución industrial? Electrónica, las TICs, ¿cierto? TICs, tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo vamos haciendo de esas herramientas formas, cómo las integramos a la gerencia, ¿cierto? Hoy el gerente tiene que estar muy atento a estar en vanguardia respecto del Internet de las cosas, respecto de Big Data. Ustedes seguramente ya conocen de todo ese tema. Inteligencia artificial, robótica, cibernética, etcétera, ¿verdad? Todo eso son herramientas que nosotros, como gerentes, cuando digo gerentes, recuerden que es por no contrariar a nuestros compañeros contadores. Recuerden que es por eso. Entonces, hay toda unas herramientas de tipo tecnológico que le permiten a la empresa ser más competitiva y que ustedes, como gerentes de una empresa, tienen que estar muy pendientes de eso, ¿cierto? De cómo las utilizan, de cómo las aplican, de cómo les sacamos provecho para lograr una empresa más competitiva, con mayor presencia en el mercado, en los mercados internacionales, etcétera, ¿cierto? Ya iremos desarrollando todo este tema a lo largo de estos 20 días. Muy bien. Digamos que ese es el contexto en el que se ha venido dando la administración, yo diría que del siglo pasado hacia acá. Cuando hacemos el recuento de la historia vieja, pues decimos que sí, que había que organizarse y tal. No la conocíamos como administración ni nada, sino sencillamente, pues había que organizarse y ya. Pero ya a partir de la aparición digamos, siglo XX, ¿cierto? Ya se empieza a tomar la administración como una ciencia social, económica, que es importante para las compañías. Buenas noches, Julie, bienvenida.
Gracias, profe. Entonces, dicho eso, vamos a ir al documento de hoy. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud? Todo perfecto, qué maravilla, qué maravilla. Entonces, vamos a ir al documento de hoy. Lo vamos a compartir y lo vamos a ir desarrollando. Chun, 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 chun. Está en la plataforma para que ustedes, como les digo, lo lean, lo lean. Hoy el tema va a ser, vamos a hablar muy someramente de la organización, de lo que es organización y es que antes de hablar de las empresas, vamos a hacer un pequeño contexto sobre la teoría general de sistemas, porque la empresa es un sistema, ¿cierto? Y tiene subsistemas. Y la empresa, a su vez, es un subsistema de un sistema mayor, ¿cierto? La teoría general de sistemas sencillamente se trata de que todos son sistemas y hay interrelación entre todos ellos, entre todos sus elementos. Entonces, por eso es importante que le gastemos un tiempito al tema de la teoría general de sistemas de una manera muy rápida, ¿cierto? Que complementaremos con el documento que les dije de las propiedades de los sistemas. Como les digo, es importante que lo lean. Ahorita que veamos el tema más adelante, hablaremos de algunas de las propiedades, ¿cierto? Para contextualizar y para ver la importancia que tiene ese documento dentro de todo el contexto de lo que estamos hablando. Muy bien. Ahora sí nos vamos al documento. Compartir con alegría. Muy bien. Entonces aquí lo tenemos. Hoy vamos a definir administración, organización y vamos a hablar un poco de la empresa. Bueno, vamos a ver cómo nos sale esto. ¿Qué es la administración? ¿Qué es la administración? Entonces vamos a leer algunas definiciones de administración, varias. Ya ustedes tomarán su propia opinión y armarán su propio concepto. Yo puedo decir en el primer parcial, defina administración. Y entonces usted organiza su propia definición, ¿cierto? A partir de lo que vamos a leer ahora. Muy bien. Helen, ¿me ayudas, por favor? ¿A leer? Sí, señora. La administración como ciencia. Ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados de validez universal fundamentados en una teoría referente a verdades generales. Su objetivo es el conocimiento del mundo en busca de la verdad. Ciencia es comprensión, explicación y análisis dinámico de la realidad, investiga y explica. La administración es una ciencia fáctica que tiene un objeto real, las organizaciones. La administración podría ser concebida como la ciencia que estudia a las empresas y a las organizaciones con fines descriptivos para comprender su funcionamiento, evolución, crecimiento y conducta. Muy bien. Varios términos ahí que me causan inquietud y que quisiera que cuando leemos una definición, yo espero que ustedes pregunten cosas, pregunten términos, pregunten palabras que aparecen allí. Si no preguntan, resulta que, o sea, debe ser que las conocen, pero pues a mí sí me gustaría estar seguro que las conocemos. La definición. Entonces dice, por ejemplo, el documento, dice, ordenados y sistematizados, conocimientos ordenados y sistematizados. ¿Qué significa eso? Conocimientos ordenados y sistematizados.
Pues, profe, yo creo que son que no son, no, que los conocimientos no son, no se pueden tomar como cosas separadas, sino que tienen que estar unidos para poder cumplir el objetivo. Granados. Pues también, Engranados. Profe, yo pienso que conocimientos ordenados, sistematizados es como tener las ideas claras dentro de un proceso. O sea, y ese proceso, digamos que es el desarrollo de toda la organización, como un plan, pienso Ok, yo. ok. ¿Quién me menciona los recursos de una organización? ¿Cuáles son los recursos de una organización? Los activos, Sería Sí, el capital, sería los recursos el recurso humano. eso, Los financieros, sí. eh, Tenemos financieros, Los materiales. recurso humano, materias primas, sí. los activos, Los activos, pero es que los activos son muy gordos, Rodrigo. Desglosemos los activos. La No, pues en propiedad, planta y equipo, Exacto, maquinaria. maquinaria, exacto. Entonces ya tenemos 4. los ¿Qué más? insumos, Los insumos sí forman, digamos, parte de la materia primas. los edificios. Sí, correcto. Infraestructura, correcto. Pero hay uno muy importante que nos falta. ¿Cuál es? Muy importante. Financieros. No, ya los dijeron. El recurso humano o las personas Ya. que direccionan la organización. Ya, Clarice. ¿Clarice? ¿Quién eres tú, Clarice? Clara Liliana. Clarita, mamita, Clara. Muy bien, Clarice. Falta un recurso muy, muy importante que normalmente nosotros lo pasamos por alto, porque como no está, como dice Rodrigo, en los activos, entonces pues como que eso no importa. ¿Qué recurso es ese? ¿Y qué es fundamental para las organizaciones? el administrativo, No. el personal. ¿La junta directiva? Ya mencionamos, no, es que ya Los mencionamos intangibles. los que no pueden intangibles. ser ¿Y tocados. cuáles son esos intangibles? El know-how, La marca, Corrupto. ¿Y eso forma parte de qué? Ustedes cuando van a trabajar, el financiero, el cuando se tiempo, sienta a la trabajar, tecnología, señora, sí, tecnología, sí, todo eso forma parte de sus equipos, pero hay un intangible que es que con el que se trabajan todos los santos días y se llama la información. La información. Ese no aparece en el balance, ese no aparece por ninguna parte, pero vaya a trabajar sin información a ver qué le pasa. Yo creo que no puede trabajar, ¿cierto? Cuando hablamos de información, entonces tiene que cumplir con esto que estamos diciendo aquí del conocimiento ordenado y sistematizado. Cuando ustedes piden información a una dependencia, usted como gerente, y llega y su subalterno le entrega, necesito, por ejemplo, con los contadores, necesito ver los estados financieros. Bueno, eso tiene una organización, ¿cierto? Eso tiene un orden lógico, eso no es que baile y le entrega ya los comprobantes y mira, aquí está la información. No, señor, es el estado financiero, ¿verdad? Organizadito. La información debe estar muy bien organizada, debe ser pertinente, debe ser clasificada. Por tanto, el conocimiento debe ser clasificado. O sea, el tema de la información no es un tema menor, es un tema muy importante porque ustedes trabajan con eso, ¿cierto? La transforman, la manipulan, la clasifican y la presentan en un informe, ¿cierto? Eso es la información, es un recurso muy importante, es un recurso, no se nos olvide eso, es un recurso. Entonces, aquí estamos hablando del conocimiento, conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados. Y dice otra, la administración es una ciencia fáctica. ¿Qué significa una ciencia fáctica? ¿Qué es facto? Me arriesgo, profe, que es cambiante. No. Cuando ustedes escuchan la expresión ipso facto, ¿qué significa? es de inmediato, De inmediato.
me lo hace ya, Inmediato. ¿cierto? Ya. Exacto. Entonces, cuando se dice facto, es de hecho, es de hecho. Significa que la administración no es un tema por allí que está etéreo y que sí nos parece que por ahí está, sí, administración bonito, rico. No, la administración es un tema de hecho. Es que ustedes, si no, ¿qué pasa si mami se relaja en la casa? Decíamos ayer. ¿Qué pasa si mami se relaja y bueno, por allí como que, ¿qué pasa ese día en la casa? No se llevan a cabo No hay todas las nada. acciones. Todo sería un caos. Todo es un Nada. caos, todo se desordena, la ropa está por allá vuelta a nada, los platos sucios, no hay almuerzo, no hay desayuno, nada. Por tanto, es una ciencia de facto, de hechos. La señora se enojó y entonces todo el mundo se puso temblor y organizó su cama. Y organizó la loza. Hoy no hay comida para nadie. Ustedes verán si se dejan dormir, se dejan morir de hambre. Sí, señora. Inmediatamente alguien hace la comida. De facto, de hecho, ¿cierto? Eso es la administración. Ustedes no pueden esperar que en la empresa las cosas se organicen solitas, porque como tú eres el gerente, entonces llegó don Rodrigo, el doctor Rodrigo. Entonces, todo el mundo a temblar. Y aquí se organizó todo. No, no. Tiene que estar muy pendiente. Por eso hablamos de dirección y de control como funciones, ¿cierto? Como funciones administrativas. Controlar. Y si no controlamos, pues, quién sabe en qué estamos. Entonces, a eso digamos que se refiere aquí el tema de lo fáctico. Seguimos entonces. Vamos a ver. Otra vez. Entonces estábamos aquí. Ay, por Dios santo. Listo. Pero nos tenemos que devolver porque el otro concepto no. ¿Qué pasó? Ay, por Dios. Muy bien. Diana, que te estoy viendo aquí. Diana Victoria. El segundo, por favor. La administración como técnica. Técnica es el conjunto de instrumentos, reglas, procedimientos y conocimientos cuyo objeto es la aplicación o utilidad práctica de los conocimientos científicos. Sin la técnica, las explicaciones de la ciencia quedan a escala teórica. No pueden ser instrumentadas ni puede operarse sobre los objetos de la misma. La técnica realimenta a la ciencia al determinar la necesidad de mayor investigación y profundización de ciertas áreas. La técnica de la administración implica aceptar la existencia de unos medios específicos utilizables en la búsqueda del funcionamiento eficaz y eficiente de las organizaciones. Incluye principios, normas y procedimientos para la conducción racional de las organizaciones. Totalmente. Entonces, cuando hablemos de las teorías administrativas, hablaremos de muchos principios, de Taylor, de Fayol, de todos ellos, ¿verdad? Por desgracia, claro, cuando hablemos también de las estructuras organizacionales, de la pirámide jerárquica y demás, ¿cierto? Hablaremos de las diferentes formas que hay. Pero por más, digamos, que la estructura se vuelva plana, se vuelva transversal, de todas formas hay que tener normas, hay que tener procedimientos, hay que tener reglamentos, procesos y demás. No sé si algunos de ustedes trabajaran en el tema con sistemas de gestión, pero quienes trabajan con sistemas de gestión o quienes tienen sistemas de gestión en sus empresas saben que lo fundamental allí son los procesos, ¿cierto? Y que están perfectamente establecidos. ¿Por qué? Porque hay que buscar hacer una trazabilidad. Ustedes seguramente han escuchado también ese término de la trazabilidad. Y ese es un tema netamente administrativo. Eso no lo hace más nadie, sino el administrativo tiene que documentar, llamamos, ¿cierto? Para poder documentar tenemos procesos, tenemos procedimientos, tenemos normas, tenemos un reglamento interno de trabajo, tenemos N normas para regularlos. Reglas, procedimientos, instrumentos, todo lo que nos dice acá, ¿cierto? Eso también nos confirma
que la administración es una ciencia de facto, como decía anteriormente, fáctica. Muy bien, gracias, Dianita. Espérame un segundito, yo miro aquí. Liliana Pinillos. Clarice, por favor. La administración como arte. Arte en el conjunto de técnicas y teorías cuyo objetivo es usar... usar un placer estético a través de los sentidos. En la antigüedad se pensaba que la administración era un arte, pues existía la creencia de que el hacer rendir los recursos era una habilidad, tomando en cuenta que el arte se define también como la virtud, la habilidad o disposición para hacer bien una cosa, por lo que se dice que la administración es una de las artes más creativas porque organiza y utiliza el talento humano. El talento humano. Muy bien, entonces la administración como arte, como arte. Dígame si no es, señora. Realmente es un arte. Exacto. Dígame si no es un artista. Sigamos con el ejemplo de Mami, que ella es la gerente por excelencia. ¿Quién es capaz de decirme que Mami no es un artista? Nadie podría decirlo porque es la que hace que las cosas realmente funcionen, que si es buena administradora, realmente eso se nota, eso se ve en la casa, se ve en los miembros de la familia, pero si realmente no somos tan buenos administradores de los recursos, eso se nota desde la entrada hasta el final. Totalmente, totalmente. Entonces, Mami planifica, organiza, dirige, controla y cuando le queda tiempo regaña, ¿cierto? Porque hay que me mueva el platico allá donde lo tengo, porque hay que pase el dedo por el mueble y esté lleno de polvo, porque yo tenía el tapete organizado de esta manera y porque está de esta otra. En la empresa hay que gerenciar así, ¿cierto? Ustedes deben conocer cada rincón de su empresa, cada recurso, saber dónde está, cómo lo están organizando y cómo lo van a utilizar, ¿cierto? Es que gestionar los recursos es cosa seria. Entonces, es un arte. Tú lo estás diciendo, Liliana, es un arte este tema. Ustedes, como gerentes, el gerente es un artista que tiene que lograr que el de producción no se pelee con el de ventas, que tiene que lograr que el financiero proporcione los recursos sin pelear con ninguno, con nadie, ¿cierto? Ese gerente tiene que lograr que su empresa funcione de manera sincronizada. Muy bien. Ángela Alarcón, te estoy viendo aquí, por favor. La administración en la sociedad moderna. El administrador es un profesional cuya formación es extremadamente amplia y variada. Necesita conocer disciplinas heterogéneas como matemáticas, derecho, psicología, sociología, estadística, etc. Necesita tratar con personas que ejecutan tareas o que planean, organizan, controlan, asesoran, investigan, etc., que están subordinadas o que están en el mismo nivel o arriba de él. Necesita estar atento a los eventos pasados y presentes, también a las previsiones futuras, pues su horizonte debe ser más amplio, ya que es el responsable por la dirección de las otras personas que siguen sus órdenes y orientación. Muy bien. Entonces, la era moderna requiere artistas, requiere administradores, requiere gerentes que sepan de todo, que fuera de eso tengan ángel, que fuera de eso sepan de investigación, que sepan cómo tratar a su talento humano, ¿cierto? Y vuelve y juega Mami. Dígame si Mami no sabe en qué momento tiene que poner a funcionar la chacleta. Ella sabe cuándo lo tiene que hacer, pero también sabe cuándo va y le da el besito al hijo. Mi amor, tranquilo, todo está bien. Y sabe cuándo se le debe enojar a su esposo. Y sabe cuándo puede consentirlo, etcétera. Eso es un gerente, ¿cierto?
Un gerente garantiza que su recurso humano, en este caso, tiene que estar muy bien motivado, tiene que ser muy bien tratado, que sus recursos económicos, financieros, materiales y demás tecnológicos están siendo bien utilizados, ¿cierto? Están atendiendo, están cubriendo unas necesidades que tiene la organización. Eso necesitamos de los gerentes modernos, ¿cierto? Que tengan muchas habilidades, tanto duras como blandas, como dicen por allí, ¿cierto? Eso se necesita del gerente moderno. Muy bien. Me encuentro a Lorena. Lore, por favor, Maldonada. La palabra administración se forma del prefijo ad, hacia, y de ministratio. Esta última palabra viene a su vez de minister, vocablo compuesto de minus, comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, que sirve como término de comparación. Minister significa subordinación u obediencia en el que realiza una función bajo el mando de otro, el que presta un servicio a otro. Muy bien. Subordinación y obediencia. Valores que veremos seguramente en las teorías que vamos a hablar. Ya hablaremos de ese tema. Tatiana, Henao, ¿te fuiste? Sí, se fue. Mayra. No, profe, no, bueno. aquí estoy. Adelante, Tatiana, gracias. ¿Dónde quedamos? Ay, profe, es que no veo. La administración es una... Ah, ya. La administración es una ciencia social que estudia las organizaciones privadas y públicas y las diversas estrategias de planificación, coordinación, control y dirección que se aplican a la gestión de recursos destinados para optimización del funcionamiento de estas y garantizar el alcance de las metas propuestas. Muy bien. Ciencia social, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de talento humano, ¿verdad? Entonces, la cultura organizacional, el ambiente laboral, todo eso depende, claro, de todos, por supuesto, pero hay una persona que tiene que estar gestionando y controlando que todo el ambiente laboral sea favorable para el desarrollo de los objetivos, ¿cierto? Planifica, coordina, controla, dirige. Es fundamental dentro de la labor del gerente. Mayra. Dice, administración es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que cuenta una persona, empresa, negocio u organización con el fin de alcanzar una serie de objetivos. Muy bien. Administrar, planificar, controlar. Nada nuevo por allí ahí. Carito Sánchez. Carolina. Listo, profe. Gracias. ¿Qué es la administración de la empresa? La administración de empresas es una rama de las ciencias sociales que tiene como objetivo principal tomar los recursos de forma estratégica para lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo de una empresa. Muy bien. Gracias, Carito. Ciencias sociales, nuevamente. Mucho componente social. Básicamente por el tema de talento humano y sus relaciones interpersonales, ¿verdad? Ustedes saben toda la, digamos, la gama de personas que hay en una compañía. Tenemos trabajadores operarios, tendremos personal de servicios generales, supervisores, gerentes, directivos, etcétera, ¿cierto? Lograr que todos estén en consonancia significa que la gerencia debe lograr una perfecta armonía entre todos. Es el director de orquesta, ¿cierto?
Cuando el director se para frente a la orquesta, eso suena mágico. El gerente debe llegar allí. Angie Alarcón. Señor, ¿Vemos lo de arriba, la administración? sí. Por favor. La administración es la disciplina científica, ¿eso? Sí, señora. Que tiene por objeto el estudio de las organizaciones, construyendo una sociotecnología encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc. Es una organización con el fin de tomar el máximo beneficio posible. Este beneficio puede ser social, económico, dependiendo de los fines perseguidos por la organización. Muy bien. Nuevamente, recursos financieros, materiales tecnológicos, del conocimiento. Ahí en del conocimiento, pues estaría uno hablando de la información, básicamente, ¿verdad? Chun chun, chun chun. Dianita Luz Dalani. Aquí estoy, profe. Adelante, por favor. ¿Qué es la administración de la empresa? La administración de empresas es una rama... No, el del centro, el del centro. Ah, ya. La administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo a través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr. Muy bien. Nuevamente nos hablan de principios, técnicas, prácticas, normas, procesos, procedimientos, etc. Vamos para qué es la organización. Y entonces, Carlos, te estoy viendo. Adelante, Carlos, por favor. ¿Qué es una organización? Es una entidad social, personas que interactúan con el objeto de contribuir a la organización por medio de su experiencia. Interacción con proveedores y compradores y cooperan con sus competidores, con capacidad para responder a los cambios del ambiente externo, son las organizaciones, que se encuentran ubicadas y vinculadas en determinado contexto y situaciones. Listo. Gracias, Carlos. La organización, la organización. Y vamos acá. Wilson, te estoy viendo aquí de frentolín. Wilson, ¿estás en clase, viejo? Estás por allá entretenido, Wilson. Quédate en clase, viejo. Quédate en clase con nosotros. Wilson. Profe. ¿Estás con nosotros? Profe, es que tengo una llamada de otro lado, estoy hablando con una compañera para un tema de una entrega de unos estados. Ok, listo. Andreita López. Minuto, profe, un minuto. Espera que espera que me celular la pantalla. Espera que veo esa Wilson. Ay, espera un momentico que no puedo probar. Ay, no grande la pantalla. Copacho. ¿Qué es una organización? Que tiene una comunicación que tiene en común una iglesia, un hospital y una organización. OCDE son entidades sociales dirigidas a metas, diseñadas como una estructura deliberada y con sistemas de actividades coordinadas, vinculadas en el ámbito externo. Las organizaciones están formadas por personas y las relaciones que tienen una con otra. Una organización existe cuando la gente interactúa como para desempeñar
funciones esenciales para que la ayuden perdón, profe, alcanzar metas más que las ay, perdón, profe. Que las manuales y los objetivos de las organizaciones importantes de las personas que las conforman. Muy bien. Organización. Organización. Es una de las funciones, ¿no? Pero aquí visto desde el punto de vista de sustantivo, no de verbo, de organizar, sino de sustantivo, organización. La organización Ardila Lule, la organización de medios, la organización. Cómo se van conformando otros tipos de asociaciones que también requieren, o sea, deben ser vistas desde la administración, desde los aspectos administrativos, con todos sus digamos, sus temas, ¿cierto? Sus variables y demás. Vamos a ver este siguiente, que aquí es donde creo yo que vamos a tener una teoría general de sistemas. Les pregunto, ¿ustedes tienen este documento de pronto abierto ya? ¿En sus computadores? ¿Sí? Señor. Listo. Es que me pierdo cuando no los veo a todos. Teoría general de sistemas. Esta parte es importante como les hablaba del pensamiento sistémico en la empresa, para, digamos, comprender la dinámica de una organización. Una empresa es un sistema, nosotros somos un sistema, ¿cierto? Organizados con subsistemas. Tenemos un sistema óseo, un sistema nervioso, un sistema sanguíneo, muchos sistemas tenemos, el digestivo, etc. Y cada uno funciona de manera independiente, pero interrelacionándose con los demás. La teoría general de sistemas nos habla del conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Uno podría decir fácilmente que esa es una definición de empresa, ¿cierto? Un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Y uno diría, pues yo no me saco 5 con eso, pero estoy definiendo claramente una empresa. Un sistema. ¿Qué elementos tiene un sistema? Esto, por favor, apúntenlo porque puede ser una pregunta. ¿Qué elementos tiene un sistema? Primer elemento, entradas. Ya ahorita vamos a mencionar los elementos y después los explicamos uno por uno. Tiene entradas. Elemento número 2, proceso. Elemento número 3, salidas. Elemento número 4, retroalimentación o feedback. Retroalimentación o feedback. Elemento número 5, control. Y elemento número 6, ambiente. Fundamentalmente, esos son los elementos que tiene un sistema. Ahora, ¿cuál es la función de cada uno o a qué se dedican o qué hacen? Preguntaba si alguno de ustedes están vinculados con empresas que tienen sistema de gestión. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una empresa, cuando una empresa, digamos, entra en un proceso de planeación estratégica, su primer paso es la caracterización de los procesos. Determinar y definir cuáles son los procesos, definir el alcance de dónde hasta dónde va, para que no ocurra aquello que dicen los bomberos, que no nos pisemos las mangueras, ¿cierto? Que no haya duplicidad de funciones, ¿verdad? Que no haya confusión. Eso lo hablaremos dentro de los principios de las teorías administrativas. Es que este tema de administrar, de gerenciar, no es un tema menor. Es un tema fundamental en la empresa para la buena gestión de una organización, de una empresa, ¿verdad? Entonces,
Les preguntaba porque allí cuando se hace la caracterización de los procesos, lo primero que se define es mi proceso. Por ejemplo, mi proceso es producción. ¿Cuáles son las entradas de mi proceso? Bueno, si mi proceso es producción, significa que yo transformo materias primas, ¿verdad? Entonces, mis entradas, ¿qué serán? Materias primas, ¿verdad? Insumos y demás, que yo utilizo para mi proceso. ¿Y mi proceso cuál es? Transformar esas materias primas, agregarles valor y convertirlas en un producto terminado, ¿cierto? Y ese producto terminado es la salida del sistema, ¿verdad? Entonces, tenemos entrada materias primas, proceso la transformación, salida el producto terminado ya, retroalimentación. ¿Qué es el feedback? O la venta del producto. ¿El qué, perdón? Como darle la salida, como la venta para el producto. No, el feedback, la ¿Volver a hacer el retroalimentación. proceso? Señora. ¿Volver a hacer el proceso, profe? Más o menos tiene que ver con ese tema. La retroalimentación es un proceso de mejora continua, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Ustedes encuentran un procedimiento mal hecho, encuentran un producto mal hecho al final. Esa salida que dijimos un producto terminado, encuentran un defecto. ¿Qué hacemos con ese producto? ¿Y qué se genera allí? Se genera unas inconformidades para generar unas conformidades a futuro. Exactamente. Entonces tenemos, exacto. Entonces tenemos un producto no conforme porque no cumplió con unos requisitos, por tanto hay que rechazarlo, ¿cierto? Y en ese proceso de rechazo del producto y reparación o arreglo o sustitución, hay un proceso de retroalimentación, hay un proceso de feedback. ¿Por qué? Porque vamos a conocer, hablábamos hace un ratico de trazabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes van al Éxito y compran un televisor, una nevera, cualquier producto, cualquiera que él sea, y no funcionó como esperábamos. ¿Qué hacemos? Vamos allá al departamento de servicio al cliente y ponemos la queja. Este producto no me sirvió, no cumple con el requisito. ¿Qué hace el Éxito o qué hace el almacén? Sí, señora, con mucho gusto, se lo reponemos. Venga, por favor, pasado mañana por él. Y empieza un proceso interno, que es la trazabilidad. Entonces, las niñas que le recibieron el producto tienen que entregárselo a alguien y ese alguien va y lo procesa en la planta. Y se empieza el proceso de trazabilidad hacia atrás. Es como funciona, hacia atrás. ¿Para encontrar qué? ¿Dónde se cometió la falta? No es quién, es dónde se cometió. ¿Para qué? Para hacer la corrección. Para hacer la corrección y que no se vuelva a repetir. Sobre todo eso, ¿cierto? Pues encontrar dónde se ocurrió el problema, perfecto. Pero lo mejor es que no se vuelva a cometer. Ahí estamos en un proceso de retroalimentación, ¿cierto? ¿Que nos lleva a qué? Que nos lleva a una mejora. Porque ya en el momento en que nosotros garanticemos que ese error no se vuelve a cometer, entonces mejoramos. Ese es el elemento retroalimentación o feedback. El otro elemento, control. ¿Qué es el control? Además de ser una función administrativa. Es que las directrices dadas estén dentro de los parámetros del proceso. Sí, dentro del proceso. Lo que no se controla, no se sabe qué está pasando, ¿cierto? Por tanto, es fundamental que nos controlen. Entonces, son las 11 de la noche y no hemos llegado. Y la mamá está en la ventana. Porque ella no puede dormir hasta que no llegue el último de sus hijos o su marido. Pero eso sí, téngase cuando llegue. Mijito, mire la hora que es. Mire, usted no me manda solo. ¿Qué le está pasando? Control. En la empresa hay que hacer control. Presupuestamos una producción, presupuestamos unas ventas, presupuestamos la ejecución de un proyecto, etcétera. Hay que controlar. Ya hablaremos también, tendremos la oportunidad de hablar muy rápidamente de las herramientas que existen para controlar,
¿cierto? Seguramente ustedes ya las conocen algunas de ellas, pero vamos a mencionarlas porque es importante que ustedes en su papel de gerentes conozcan las herramientas con las que tienen que hacer control en sus empresas, ¿cierto? Control de producción, control de calidad, control de procesos, control de todo, ¿verdad? Es importante que el gerente esté al tanto de absolutamente todo lo que pasa. Ahí sí, no es necesariamente para que aquí no se mueve ni una hoja si no lo digo yo. Tampoco se trata de eso. Pero sí se trata de estar enterado de todo lo que está pasando, ¿cierto? ¿Quién es el hombre más poderoso de un país? ¿Quién? ¿O de una empresa? ¿O de una empresa? ¿Quién? ¿Quién? El presidente. El presidente. Que tiene el control. El que tiene, aparte del control, ¿qué, Nidia? El poder. El poder. Sí, pero el poder, ¿qué se lo da? ¿Qué le da el poder? La autoridad. Sí. El conocimiento. Sí. La experiencia. Sí. Pero hablamos hace ratico de un recurso muy importante. La información. El que tiene la información. Ese man es el que manda. Ese man es el que... Porque sabe todo. Exacto. Ese man es el propio. El que conoce todo, el que tiene toda la información, es el más poderoso. El presidente es el presidente, pero si no la sabe todas, pues frío. Ese no es el que manda, ese no es no es el más poderoso. Y el presidente va, pregúntele a fulanito sobre tal cosa. Ajá, ¿cierto? Entonces, el gerente no es que se va a dormir en los laureles y yo soy el gerente y tal, sino que tiene que trabajar mucho para poder tener dominio de la situación. ¿Correcto? Muy bien. Y el ambiente. Dice acá que el ambiente. ¿Qué hay en el ambiente? Se habla de ambiente interno y ambiente externo. Entonces vamos a pasar a la siguiente, acá. A la siguiente filmina, por favor. Diapositiva, perdón. Vamos a compartirla y vamos hablando sobre el tema. Muy bien. Entonces acá tenemos subsistema, la empresa. Ya tenemos claro lo que es un sistema, ¿verdad? A partir de lo que hemos dicho. 6 elementos: entradas, proceso, salidas, retroalimentación o feedback, control y ambiente. En el ambiente, pues vamos a explicarlo aquí un poco más claro para, digamos, dejar clarísimo el tema de lo que es la empresa, y ya ustedes harán su investigación para la exposición sobre los diferentes tipos de empresas y demás. Pero quiero que esta parte nos quede muy clara. Entonces tenemos entradas, tenemos salidas. Aquí en la parte baja dice grupos de interés. Grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés? Ustedes tienen que haber escuchado. ¿Qué son los grupos de interés de una empresa? Los clientes. ¿El mercado objetivo? Sí. Los proveedores. ¿Quién más? Exacto, exacto. Entonces, vamos a definirlos de manera amplia. Los grupos de interés son todas aquellas personas que tienen interés en la compañía, de algún tipo, ¿cierto? De algún tipo. Entonces, hay diferentes y todos están, digamos, en el ambiente de la empresa. En el ambiente o en el entorno, dirían otros. En la diapositiva anterior está mencionado como entorno. Entonces, en el entorno. Vamos a hacer el repaso acá en esta diapositiva del subsistema empresa y de cómo funciona, ¿cierto? Entonces, entradas. ¿Qué tenemos de entradas? La empresa es una empresa manufacturera, como cualquiera, ¿cierto? Entonces, vamos a repasar todo el proceso de la empresa, el concepto de empresa a partir de esta diapositiva. Ya tenemos la empresa y tenemos el grupo de interés.
Al interior de la empresa vemos subsistema de aprovisionamiento, subsistema de producción, subsistema administrativo, dirección y control, coordinación, recursos humanos, financiero. Pregunta. ¿Debemos todavía seguir hablando de recursos humanos o de talento humano o de qué hablamos? ¿O de mano de obra? Mano de obra. Talento humano. Talento humano. Hay una gran discusión entre talento humano, recurso humano y mano de obra. Bueno. En el proceso que tiene la historia de la administración y de las empresas, se ha venido reclasificando, pero personalmente yo diría que es el recurso humano. Bueno, entonces, muy bien, Liliana, pero aquí viene una discusión muy fuerte y es el tema del gerente, de la administración. Decíamos que es una ciencia social fundamentalmente, ¿cierto? Porque estamos hablando de talento humano, de personas. En el siglo pasado se hablaba de mano de obra. Cuando hablemos de la organización jerárquica, iremos comprendiendo, digamos, cómo las teorías administrativas han venido evolucionando, favoreciendo siempre a las personas. Por ahora vamos a decir a las personas. Entonces, en el siglo pasado sencillamente eran mano de obra. Antes, recuerden que hablamos de lo feudal y eran siervos, ¿cierto? En alguna época los llamamos esclavos. Decíamos también que hoy seguimos siendo esclavos, pero pues pinchados. Esclavos con corbata y tal, pero esclavos finalmente. El hecho es que el concepto ha venido evolucionando mucho a raíz de esas, digamos, reivindicaciones laborales de algunos tratadistas, de algunos sindicatos, de las organizaciones. Ustedes saben que hoy día todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere tener la razón, ¿cierto? Entonces, hablamos de mano de obra y sencillamente nos contaban, ¿cuánta gente tiene usted? ¿Cuánta mano de obra tiene? ¿Cuánta gente necesita? 28, 800. Pero en la medida que vamos a devolvernos un poco hasta la tercera revolución industrial. La revolución industrial se dio también, recordemos, los japoneses evolucionan, se limpian el polvito, se limpian las heridas y se paran y trabajan, ¿cierto? Y empiezan a darle importancia a la persona, al trabajador. Les hablaba, les mencioné el tema de los círculos de calidad. Esa fue de las primeras teorías administrativas. ¿Qué tenía de particular los círculos de calidad? Que hasta ahí, Wilson, cierras tu cámara, por favor, cierras tu cámara. La abres cuando termines allá tu charla, gracias. Los círculos de calidad, hasta antes de los círculos de calidad, el trabajador se dedicaba a hacer su función. Punto. No contaba para más nada. A partir de los círculos de calidad, el trabajador toma otra dimensión. ¿Qué dimensión? La de participar, por lo menos, en la toma de decisiones para resolver problemas. Entonces, cada departamento de producción, el de mantenimiento, el de calidad, el de contabilidad, todos tenían círculos de calidad, organizaban círculos de calidad. ¿Y qué era eso? Pues un grupo de personas, 5, 6, 7 personas máximo, del mismo departamento, que se reunían a resolver problemas de su proceso, ¿cierto? Entonces, el círculo de calidad de producción resolvía problemas de producción. El círculo de calidad de mantenimiento resolvía problemas de mantenimiento. Pero ya hay una evolución, porque ya contamos con la participación del trabajador, no únicamente para que transforme materia prima, ¿cierto? Sino ya para que participe en la solución de problemas. Esa es la primera, digamos, el gran diferenciador
de los círculos de calidad una vez que aparecen como teoría administrativa. Yo digo que es una teoría administrativa porque tiene que ver con toda la empresa. ¿Por qué? Pues porque cada departamento tiene que tener su círculo de calidad y ellos están ayudando a resolver problemas que se presentan en todas las divisiones, ¿cierto? Entonces, yo digo que es una teoría administrativa porque revuelca toda la compañía. Entonces, ese es el primer asomo de importancia del trabajador. Recuerdo que por allá, señora. Una pregunta, en esa misma revolución, es que ayer mencionamos algo de la legislación laboral, sí, lo que limitaba el poder, el abuso del poder, los sindicatos, ¿eso se da en esa misma dimensión de lo que usted está mencionando o son tiempos totalmente diferentes? No, son conceptos diferentes, porque aquí todo este tema está promovido por la alta dirección. O sea, aparece ya el concepto de alta dirección. Este tema de los círculos de calidad no responde a una reivindicación sindical ni nada por el estilo. No. Responde a una iniciativa de la alta dirección. Por eso es fundamental, porque es la alta dirección la que decide que los trabajadores ayuden a resolver problemas. Bueno. Les da ese espacio. Exacto. Entonces, ¿qué tenía como contraprestación el trabajador? Tenía como contraprestación reconocimiento, ¿cierto? Entonces las empresas hacían al final del año un concurso de los círculos de calidad y entonces ganaba el círculo de calidad que, por ejemplo, había ahorrado más dinero. Inicialmente, digamos, el concepto es para resolver problemas de calidad y, por supuesto, para buscar reducir costos. Pero ya el trabajador, el raso está aportando. Entonces, esa es la primera, digamos, gran aporte en este cambio de concepto que estamos mencionando. Recuerdo que por allá en los 70s, 80s, se hablaba de la Oficina de Relaciones Industriales. Así se llamaba la Oficina de Recursos Humanos antes, la Oficina de Relaciones Industriales. Era porque había, igual se llevaban hojas de vida, había procesos de enganche de personas y tal. Digamos que el proceso no ha cambiado mucho, pero la sola denominación de la oficina era muy diferente. Era la Oficina de Relaciones Industriales. Ya posteriormente, hacia los 90s, entonces hay un vuelco. ¿Por qué? A nosotros en Colombia, ¿qué nos pasó en los 90s? ¿Qué pasó? Ustedes son muy jóvenes, pero apertura económica. La apertura económica, ¿cierto? Se dio. Es que esté viejo, ¿no? Pero. No, yo sé que tú eres muy. No. Es que te contaron, Sergio, es que te enteraste por ahí. Primo le contó. Exactamente. Lo escuchó mi papá. Mira, entonces se dieron varios sucesos en los 90s para nosotros. Un suceso que venía caminando ya desde los 80s, que es lo que menciona Sergio, era una especie de apertura económica, se le llamó en su momento, ¿cierto? Hasta ese momento la economía colombiana era una economía cerrada. Entonces, ¿qué es una economía cerrada? Que había muy poca importación de productos. Se importaba, de hecho, el decreto 444 por allá de los 60s, que regulaba el comercio exterior, únicamente permitía importar aquellos bienes que no se fabricaban acá. Por tanto, las empresas aquí eran, pues, muy pinchadas, ¿cierto? Porque no tenían competencia. Entonces, marraneaban con los precios, marraneaban con el cliente, perdón por el término marranear, pero eso pasaba, ¿cierto? Abusaban de precios y todo ese tema. Entonces, ya venía desde los 80s abriéndose de alguna manera las fronteras para reactivar el comercio internacional. Pero en los 90s, al haber cambio de gobierno, se presentan dos fenómenos. Uno, que es la apertura económica, ahora sí, de frente, y dos, que se da el cambio político y social que se dio. Hay una nueva constitución, entonces lo llamaron el revolcón, ¿cierto? Porque obviamente empezamos a ser una sociedad diferente, con unos parámetros sociales diferentes, con una política diferente, con una manera de hacer política diferente, etcétera.
Y a eso aunado el tema económico, que ya de apertura, y empieza todo el tema de buscar tratados internacionales de comercio, los TLC famosos y demás, ¿cierto? Allá empieza como la génesis de todo ese proceso. Entonces, eso permite que a partir de ahí, digamos, el tema de los círculos de calidad se da un poco y aparece un fenómeno que se llamó en ese momento reingeniería o reestructuración. Era más como reingeniería. O sea, los más pinchados, los asesores más pinchados lo llamaban reingeniería, ¿cierto? Ustedes saben que los consultores son los que van como innovando en estos temas de lenguaje. Entonces, se llamó reingeniería. Por supuesto, las empresas tenían que hacerse reingeniería, reinventarse, que llamamos hoy día, ¿cierto? Pues porque es que como ya les empezaba a llegar producto del exterior, porque como ya abrimos fronteras, Colombia nunca ha sido un país, digamos, de cultura exportadora, no. Nosotros, ¿qué sabemos exportar? Productos que se llaman... Bananos. Que se llaman como esos productos, Olga. Agrícolas. Agrícolas. Nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con minería y agricultura. Eso, desde el punto de vista económico, ¿cómo se llaman? ¿Los qué? No producimos. Sí, pero desde el punto económico, ¿cómo se llaman esos productos? Los commodities, materias primas. Entonces, exportamos café, exportamos el bananito, exportamos algo de petróleo, minerales, y ya, se acabó. Los aguacaticos. Los aguacaticos ahorita que les están dando palo y demás, ¿cierto? Y ya, no más. Las flores. Y las flores, correcto. Sí, señor, gracias. Las flores. Bueno, pero en general, Colombia es un país agrícola, de economía agrícola. La apertura económica pretendía potenciar la industria, el comercio internacional, ¿verdad? Entonces, aparece la reingeniería como teoría administrativa. Cuando veamos teorías administrativas, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otras teorías clásicas. Pero para mí esto es nuevamente una teoría administrativa. ¿Por qué? Porque nuevamente la empresa se tiene que reinventar, ¿cierto? No es solamente que ahora vamos a poner un departamento de comercio exterior y a vender. No, porque es que eso no funciona así, ¿cierto? Toda la empresa tiene que reestructurarse, tiene que repensarse, ¿cierto? Ver cómo funcionan esto que estamos viendo acá en la diapositiva, ver cómo se interrelacionan, por eso ¿recuerdan la teoría de conjuntos de matemáticas? ¿Recuerdan? No recuerdan, madre mía, Mayra, por Dios. ¿Recuerdan ustedes que nos ponían a unir dos conjunticos así? Sí. Eso. Y que ese corte lo llamábamos ¿cómo? Fue hace tanto tiempo. Sí, hace y ya que viene ese, ya es fácil. y Que era conjunto A y conjunto B, y Eso. si unían era conjunto AB. Eso, perfecto. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba el corte entre el conjunto A y el conjunto B cuando se cruzaban? Había una partecita que se llamaba ¿cómo? Intersección. La intersección, claro. ¿Y qué era lo que había en la intersección? Lo que era en común en los dos. Elementos en común. Juntos, Perfectamente. Perfectamente. Entonces, esta diapositiva lo que nos está mostrando ahí con esos cortecitos es que las empresas tienen que tener interrelaciones. Por eso decimos que un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan, ¿cierto? Que se interrelacionan. ¿Para qué? Pues para que el de producción no pelee con el de ventas. Venga, mijo, nos sentamos y le organizamos el pedido y ya, ¿cierto? Así se deben resolver las cosas, así se deben ver. Entonces, la empresa en los 90s hace reingeniería y nuevamente se tiene que repensar, se tiene que reorganizar, ¿Para qué? Para quedar en condiciones competitivas. Las que no hicieron ese ejercicio, sencillamente desaparecieron, ¿cierto? Porque se quedaron en lo mismo, pero resulta que el mercado cambió. El cliente que está ahí en la diapositiva como un elemento externo, como un grupo de interés que dijimos, ¿cierto? Y si al cliente le decimos, mire, es que ahora no tiene 10 productos, sino que tiene 200 diferentes, pero resulta que fuera de esos son más bonitos, pero además resulta que son más baratos, ¿qué hace esa persona?
pues se va para allá, él va a comprar allá. Yo no sé ustedes, pero yo conozco mamás, una mamá que le decía a su hijo, mijito, claro, las mamás ustedes saben cómo son las mamás. Mijo, y yo sobre todo con los hijos, mijo, le voy a comprar unas zapatillas de 300.000 pesos. No, mamá, deme los 300.000 pesos que yo voy y compro 5 pares de zapatillas. Ajá, píllela cómo es. Y cuando eso pasa es porque en el mercado hay una gran variedad de productos, ¿cierto? Porque Se pasó puedo... por la moda, ¿no? Claro. Con todo lo que tuvo que ver con textiles. Totalmente, porque puedo regodearme allá y comprar lo que se me dé mi antojada gana, ¿cierto? A los precios que yo quiera. Si las empresas no atienden eso, se reventaron, se quedaron en el camino. Eso pasó en los 90s. La reingeniería. Todo ese desarrollo, todo ese tránsito nos ha traído a lo que conocemos hoy como los sistemas integrales de gestión. Para mí, nuevamente, es una teoría administrativa, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque nuevamente la empresa tiene que reorganizar tiene que repensar su papel. Allá tenemos un cliente. Decíamos, perdónenme que me salté algo. Decíamos que con los círculos de calidad se le dio importancia al trabajador, ¿cierto? Y la estructura administrativa que era tan piramidal, tan vertical, se volvió un poquitico más plana. Eso significaba que ya había más facilidad de conversar la alta dirección con el trabajador de la base, ¿cierto? Porque antes no. Cuidado, conducto regular, o sea, estructura militar, eminentemente militar. El trabajador, ¿con quién hablaba? Con su jefe inmediato. Cuidadito, iba a hablar con el segundo o tercer rango hacia arriba. Cuidado, ¿cierto? Cuando ya empiezan los círculos de calidad, la pirámide se aplasta, se aplana un poco y ya hay un poco más de interrelación. Hoy día tenemos organizaciones casi que horizontales, con su jerarquía, ¿cierto? ¿Qué significa la jerarquía de una organización? O la organización jerárquica, pues, ¿qué significa eso? Eso es tema de esta asignatura de la administración. ¿Qué es la organización jerárquica de una compañía? Eso es como la organización jerárquica, es donde existe como las direcciones y las directrices, donde está el líder del proceso, que es el gerente, los subgerentes, están los encargados de operaciones, los técnicos. Exactamente, reconocemos las jerarquías de los diferentes cargos. Pero no hay ningún problema en que en el casino se sienten a la mesa el director general con el mecánico. Ellos se pueden sentar a la mesa, no pasa nada. Y conversan de la planta y conversan del trabajo, ¿cierto? Y conversan de los repuestos. Eso es lo que ha pasado en la medida que la teoría administrativa ha venido evolucionando. Pero les decía también que el cliente se cansó de tener Ford negro, porque qué pereza todos con carro negro. Y entonces se pone a exigir también, le compro el carro, pero yo lo quiero blanco. Pero es que yo lo quiero rojo. Pero es que ahora no lo quiero con capota, sino descapotable. Pero es que ahora lo quiero con las rueditas diferentes, ¿cierto? Y empieza el fabricante, ¿qué tiene que hacer ante eso? Adaptarse. Adaptarse. Flexibilización de las empresas. Administrativamente y en sus líneas de producción, en todos los aspectos. Adaptarse. Procesos flexibles, procesos administrativos flexibles, ¿cierto? Entonces nos vamos reconociendo ya ahora de una manera diferente. ¿A partir de dónde? A partir del cliente, que es un grupo de interés externo, ¿cierto? Pero que incide mucho en la compañía. Ustedes muchos seguramente conocen el famoso DOFA. No me digan lo que es DOFA. ¿Qué es DOFA? Pero no me digan las debilidades. No, eso no es lo que quiero saber. Es una matriz. ¿Qué es DOFA? Ah, ok. Eso es lo que tengo, eso es lo que queremos con ustedes, señores gerentes. Pensar, no repetir.
Pensar. Es trabajar sobre las debilidades para volverlas fortalezas. ¿Pero qué? Es una matriz No, como profe, de porque es que el reconocimiento. DOFA es como el conjunto de las fortalezas, las debilidades. Sí, pero Una herramienta. Laura Lozano, ¿qué es lo que me dices tú, Laura? Que es una matriz que nos permite reconocer como los puntos débiles y nos permite adelantarnos y planificar en base a eso. Entonces, es una herramienta administrativa que nos permite hacer un diagnóstico interno y externo de la compañía. Eso es lo que deben responder cuando les digan qué es DOFA. Porque lo primero que dicen, debilidades, no me diga esa vaina. Eso no es DOFA, ¿cierto? Un DOFA es una herramienta administrativa que me permite ¿cierto? Y aquí estamos en esta diapositiva, en este escenario. Muy bien. Ya hemos hecho ese recuento. Entonces, vamos nuevamente a la diapositiva. ¿Qué dice la diapositiva? Tiene unos elementos internos que dijimos subsistemas que interactúan entre sí, de tal manera que producción sea inteligente y se siente con el de ventas a organizar los pedidos que tiene que atender, pero que también se pueda sentar con el financiero a convencerlo de que le compre y que le pague a sus proveedores a tiempo para que no le vayan a parar su producción, ¿cierto? Pero que también se puede sentar con el de recursos humanos a decirle, óigeme, necesito que me provea personal de tales características y demás. Eso es lo que tiene que pasar en una empresa hoy día, ¿cierto? Que haya interrelaciones. Eso es lo que tenemos al interior de ese círculo en todos esos subsistemas. Muy bien. Hablábamos de los grupos de interés. Y entonces los grupos de interés los definimos. Voy a preguntar. A partir de la anterior pregunta de qué es un DOFA, ahora pregunto qué son los grupos de interés. Y no me vayan a decir eso. ¿Qué es grupos de interés? A ver. Entonces, los grupos de interés son todas aquellas personas que tienen interés en nuestra compañía desde diferentes ámbitos, ¿cierto? Y que nuestra compañía le representa algo positivo para ellos. Ahora sí, identifiquémoslos. Ahí están en la diapositiva. ¿Quiénes son esos grupos de interés? Por el lado de las entradas, ¿quiénes están? Proveedores. El Estado, los proveedores. Proveedores. Entonces, ellos nos dan materias primas, nos proveen insumos, maquinaria, ¿verdad? Todo digamos, lo físico y demás, papelería, todo ese tema. Proveedores. Un grupo de interés. ¿Por qué les interesa nuestra compañía? Gracias a ellos también. Porque somos ventas, pues porque somos su cliente y les compramos, ¿cierto? Y les hacemos sonar su cajita registradora. Entonces, es un grupo de interés. ¿Qué otro grupo hay ahí? Por favor. Mercado laboral. El mercado laboral. El talento humano. ¿Qué nos provee? Se nos quedó pendiente, perdón, qué pena. Perdón, terminamos ese pedacito. Veníamos hablando del talento humano. Qué pena. Entonces pasamos del recurso humano, relaciones industriales, pasamos a la oficina de recursos humanos, ¿cierto? Cuando hubo esa transición entre círculos de calidad y reingeniería, entonces se empezó a hablar del recurso humano, los recursos humanos. Bien, un nombre más bonito que relaciones industriales, porque es que relaciones industriales, pues, saben, es como frío, como que, ¿y esto qué es? Entonces, ya cuando pasamos a recurso humano, es que somos los trabajadores, claro, bien, chévere, es una política diferente. Entonces, empiezan a surgir políticas para reclutar, para conservar, para mantener, para capacitar el talento humano, ¿cierto? Que en eso seguimos todavía, pero es el recurso humano. Hasta que en algún momento algún especialista o alguien dijo, es que yo no soy recurso. Perdóneme, pero es que el recurso es lo que ustedes cuentan.
una vaca, 2 vacas, 3 vacas, 5 vacas, esos son recursos. Y a mí no me van a contar ustedes, porque es que yo no soy un número. Entonces a mí no me diga que soy un recurso humano. Y eso es importante verlo desde el administrativo. Recuerden que ustedes no contratan personas. No son 80 kilos de una persona que llegó. ¿Qué estamos contratando de la persona? ¿Qué nos interesa de la persona? Su trabajo. Conocimiento, el talento. Conocimiento, Sus su habilidad. talentos, su conocimiento, su experiencia, ¿cierto? Aquello que tiene aquí. ¿Qué nos importa si viene en una silla de ruedas? ¿Qué nos importa si es hombre, si es mujer, si es joven, si es viejo? Nos interesa aquello que nos pueda aportar, su talento. Entonces, ganaron la pelea, ¿cierto? A mí ya no me cuente, porque si usted a mí no me compra por unidades. A mí me compra por mis talentos, por lo que sé, por lo que soy, por lo que pienso, ¿cierto? Las nuevas teorías digamos, de los psicólogos y demás, para motivar el talento humano, para contratar y demás, es a partir ya de lo que nos pueda dar desde el punto de vista de su conocimiento, de su experiencia, de sus saberes, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos, se ha venido ganando esa lucha y ahora somos talento humano. ¿Quién sabe qué se inventarán en unos años a ver qué pasamos a hacer? Por lo pronto, talento humano y como que nos sentimos tranquilos ahí, ¿cierto? Pero muy seguramente están pensando en la evolución de esos términos. Muy bien, ahora sí sigamos. Entonces estamos en el mercado laboral que nos provee talento humano, ¿verdad? El de producción necesita que le consigamos 55 personas con determinados, y por eso hacemos perfiles, ¿cierto? Porque ustedes no salen venga usted, no van a la calle y se asoman en la puerta y venga usted, venga a trabajar aquí, y venga usted también, y venga usted. No, ustedes hacen unos perfiles y hacen un proceso y venga, déjeme ver su hoja de vida, y usted que dice, no, usted no me sigue, qué pena, pero no, lo llamamos después, ¿cierto? Hacemos todo ese proceso porque nos interesa el talento humano. Y ese está ahí en el mercado laboral. ¿Cuál es el otro, perdón, que tenemos ahí? El Estado. El Estado. Otro grupo de interés, y ese sí que nos marca, pero duro, ¿cierto? Nos da normativas, nos da leyes y nos cobra impuestos. Y nos casca si no lo hacemos. Total que ese es un grupo de interés que está en el ambiente externo. Nos falta hablar, el ambiente, tenemos ambiente interno y ambiente externo. Por ahora estamos hablando del ambiente externo, que es lo que está de puertas para afuera, ¿cierto? Entonces tenemos al Estado como protagonista, como grupo de interés también, porque le pagamos impuestos, porque nos tiene normativas, porque nos dicta leyes, porque no nos deja trabajar, porque, en fin, todo lo que sea, lo que le toque al Estado. Y tenemos también la competencia. La competencia, que no se nos olvide. Anoche cuando leyeron el contenido programático, por allá al final dijeron el benchmarking. Bueno, ya hablaremos de eso, de qué se trata el benchmarking. Tiene que ver con la competencia. Nosotros debemos mantenernos competitivos. En alguna ocasión trabajé con BO5 y la señora presidente en alguna reunión dijo lo siguiente: es que a mí no me preocupa la competencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿La señora está equivocada o como que un poquito arrogante? Sí, está bastante. Las dos. Nosotros, y un poquito arrogante. En buen lenguaje nosotros diríamos MFT, ¿cierto? Está MFT. ¿Cómo no se va a interesar uno por su competencia? O sea, yo no puedo estar en el mercado ajeno, como que es que no hay nadie, como que es que el mercado es mío nomás. Error. No, profe, además que cuando uno va a emprender un negocio nuevo, lo primero que hace es mirar la competencia, si la zona es buena, si no es buena, entonces digamos que sí es como arrogante la señora. También empieza a implementar productos. Entonces, para que no caigamos, ahí está la competencia. Tú verás si la ignoras o no, pero si la ignoras te puedes estar cascando duro. Es mejor que convivas con ella. Ah, bueno, cuando hablamos del DOFA,
Recuerden que el DOFA es ¿qué? Eso. Herramienta administrativa. Bien, eso, bien, bien, bien. Pero recuerden que allí se hace un análisis interno y un análisis externo, ¿cierto? ¿Para qué? Que el análisis interno, ¿qué es lo que me deja ver? Ahora sí. Las debilidades. Mis debilidades y ¿qué más? Fortalezas. Y mis fortalezas, claro. Ahora sí, ahora sí. Y el análisis externo me permite ver ¿qué? Mis amenazas. Las amenazas y oportunidades. las oportunidades que haya. Y yo no las puedo encontrar sin ignorar a la competencia. Tengo que saber qué competencia tengo, ¿cierto? Entonces, ese es otro grupo de interés. Señor, señora. Ese es otro grupo. Helen, adelante. No, profe, que iba a decir que también tocaba mirar el segmento de mercado, a qué población nos estábamos dirigiendo, ¿no? Claro, claro. Ustedes van a ver una asignatura que se llama Fundamentos de Marketing o Investigación de Mercados. Es fundamental para nosotros, para los gerentes, para los gerentes, para los gerentes. Entonces, me perdí. Me perdí, ¿dónde estaba? La matriz 2. Señora. El ambiente interno. Estábamos hablando sobre el ambiente Sí, interno. veníamos hablando de la competencia y hacíamos un paréntesis para recordar que ahora sí es importante hablar del DOFA, de esa herramienta, ¿cierto? Para reconocernos en qué somos fuertes, en qué estamos débiles, qué tenemos allá afuera, porque es que está la competencia. Y para la competencia, para ser competitivos, pues tenemos que saber con quién nos vamos a cascar. Yo no voy a salir a pelear con alguien que mide 2 metros. No, yo primero tengo que conocerlo y después sí le caso la pelea. Antes no, antes no. Muy bien. Entonces, es otro grupo de interés que está ahí afuera, ¿cierto? En el ambiente externo. Muy bien. ¿Qué más tendremos en el ambiente externo? Resumamos. Tenemos proveedor. Bueno, nos falta hablar del cliente, ¿cierto? No hemos hablado, bueno, ya dijimos algo que son los que finalmente determinan. Recordemos que hoy día las empresas se mueven ¿para qué? Elaboran productos ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de los clientes, claro. Ahora no se hace ahí, ustedes, un concepto de producción para que de pronto lo conozcan. Procesos de producción push y procesos de producción pull. Justo a tiempo, lo han escuchado, ¿cierto? El just in time. El just in time es un sistema de producción que atiende a lo que me pide mi cliente. Si mi cliente no me pide, yo no hago. ¿Para qué? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cierto? Entonces, eso vino de Oriente también, con lo que les decía hace unos minutos de la mejora continua, de los 7 desperdicios, todo el tema le vamos a gastar una clase para que hablemos de eso, porque es importante que ustedes lo conozcan. Para el gerente, no para el administrador, para el gerente. Es importante que lo conozcan. Entonces, está el cliente, que es la razón de ser. Hay un empresario, vea lo que son las evoluciones. Hay un empresario que dice que ya no es el cliente el más importante. Vea la evolución cómo va a ir. Veníamos hablando de la mano de obra, al recurso humano y al talento humano, ¿cierto? Después dijimos que el cliente ha venido tomando mucha mayor relevancia cada vez. Hay un empresario, Richard, el que ayudó a organizar el concierto de la frontera. Richard, se me fue el apellido en este momentico. El fundador de Virgin. Para él, ¿quién es lo más importante? El personal. El personal. Gracias, Arqui. Sí, señora. Ya no es el cliente. ¿Cuál es la teoría de él? Si yo tengo personas motivadas, bien pagadas, apasionadas por su trabajo, ¿cierto? Por mi empresa, por lo que hacen, tengo garantizada la calidad del producto. Ellos
me garantizan que el producto va a salir al 120% de calidad. Ya el cliente verá si lo compra o se lo pierde. Pero tengo garantizado la calidad del producto. Por tanto, la persona más importante para mí es mi trabajador. El talento humano. Es mi talento humano. Gracias, Olga. Sí, señora. Es mi talento humano. Entonces, vean cómo vaya otra vez dando la vuelta al tema. No he leído ninguna terminología, digamos, especial que haya utilizado el señor. Pero lo que sí plantea es esa teoría, que ya en el cliente no es el importante, a pesar de que todos trabajamos para satisfacer la necesidad del cliente. No. Ahora el señor plantea que no, que hay que satisfacer la necesidad del trabajador, de nuestro talento humano. Él es el que debe estar feliz, él es el que debe estar, y una vez que él se sienta que está haciendo lo que quiere y que fuera de eso, por eso le pagan, entonces tenemos garantizada la producción, tenemos garantizado el producto, la calidad, etcétera, y ya el otro verá si se lo pierde, ¿cierto? Pero no se lo va a perder porque es un producto de primera. Muy bien, entonces el cliente. Y ahí estamos, digamos, con los grupos de interés que están allá en el ambiente externo. Ambiente externo. Ambiente interno, entonces, pues tenemos todos nosotros lo que en el sistema integral de gestión se llama el cliente el interno, ¿cierto? Ese concepto ya lo conocen ustedes seguramente, pues porque ya muchas empresas están certificadas y demás, y el sistema de gestión pues ya es casi que un lenguaje cotidiano en la mayoría de las organizaciones. Muy bien. Preguntas hasta acá, por favor. Yo tengo una pregunta acerca de los grupos, profe. Qué pena, es que yo creo que ayer entré tarde cuando usted ya había hablado de eso. ¿Hay que hacer un grupo de 4 personas para una exposición o para que se me... Ah, sí, señora. Sí, señora. Es que nosotros vamos a hacer tres cortes de notas. Uno la semana entrante, el 13 creo que es, el martes. El otro, que vale 30%. El otro martes, el 20, que es el otro 30%. Y los 2 días finales, o sea, el 13 es un jueves, ¿verdad? O sea, miércoles y jueves 2 y 3 lo utilizaremos para las exposiciones. Ustedes me dijeron, aquí me dijeron que tienen grupos hechos ya y que vamos a hacer grupos de 4 personas. Por eso ahorita, por favor, permítanme que cuando tome la foto me recuerdan que debo tomar los nombres acá porque si no, no hice nada. Y necesito que todos se inscriban acá, por favor. Entonces esos 2 días, o si de pronto necesitamos un poquito más, lo dedicamos para hacer esas exposiciones, para hacer el 40% que representa esa nota. Ese era el tema, Olga Lucía. Okay. Vale. Preguntas respecto de lo que hemos venido hablando. Profe, señor. Con lo que nos comentaba de este señor, Richard, es que nos dijo el nombre. Sí, Richard Branson creo que es. Richard Branson. Con lo que nos dijo de este señor, entonces se podría decir que está en duda lo que se decía hace mucho tiempo, que el cliente siempre tiene la razón. Sí, sí. Él plantea esa hipótesis, digamos, ¿cierto? Porque si yo tengo, el planteamiento es como que si yo tengo el producto de excelente calidad, el que se lo va a perder es el cliente, ¿cierto? Entonces él verá si se lo compra o no. Yo estoy bien porque mi talento humano está feliz. Recuerden que hoy en día hay unos rankings, hay unos top de donde la gente quiere estar trabajando, de las compañías donde la gente quiere irse a trabajar porque, es que eso sí es la empresa, ¿cierto? De alguna manera yo pensaría que es respondiendo un poco a esa teoría, ¿cierto? A esa hipótesis de que es el trabajador el verdaderamente importante. Pues yo creo que siempre lo ha sido desde toda la vida, sino que no se le han dado su reconocimiento, el estatus que merece, ¿cierto? Suiza, ¿ustedes qué tanto leen? ¿Qué tanto escuchan noticias o ven noticias?
Pocón, por favor, ustedes se inscribieron para ser contadores públicos y para ser administradores. Uséase para ser profesionales. Ustedes no esperen a dentro de 3 años cuando le estén entregando su diploma para decir ahora sí soy profesional. Me muero de la pena. Desde ayer ustedes son profesionales y tienen que creerse ese tema y tienen que empezar a hacer su metanoía. ¿Qué es la metanoía? El cambio. Si nada cambia, ¿cómo es? No, mentiras. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Entonces no esperen que la gente cambie. Como diría el señor John Fitzgerald Kennedy, no piensen qué es lo que el país va a hacer por ustedes. Piensen qué van a hacer ustedes por el país. ¿Cierto? En ese contexto, por favor, ustedes son profesionales desde ayer y se lo creen y se convencen. Bueno, no tanto como los de derecho, porque los de derecho desde el primer día ya se dicen doctor. Pero tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco es para tanto, pero sí para que se crean que son profesionales. Por tanto, hay que ir leyendo y demás. El cuento iba a que Suiza, la semana pasada, aprobaron un sueldo. El más alto del mundo. El más alto del mundo, sí señora. Arquís, gracias por estar pendiente. Es muy importante que ustedes estén pendientes, estén al tanto de lo que ocurre en el país, en Bogotá, en el planeta, ¿cierto? No esperen a que se los cuenten. Saquen un tiempito al día para ojear una prensa, una revista. No la revista de hace 3 años porque esa ya no tiene nada, sino todos los días. Recuerden que hay ojear con O, mejor. Hay ojear sin H y ojear con H. Aunque sea ojeen con H, aunque sea. Pero es importante que ustedes se vayan metiendo en la realidad de su país, de su ciudad, ¿cierto? Enterarse de qué es lo que está pasando. Entonces el cuento con Suiza, a que la semana pasada decretó el sueldo más alto del planeta para su gente. Es como 200.000 pesos la hora o algo así, creo que un poquito más, no recuerdo exactamente. Y es la hora más costosa. 90 y algo mil, exacto. Algo así. Y para mensual serían casi 5 millones de pesos, 4 millones. No, más. No, mensual son como 17 millones de pesos. 17 millones de pesos. Y ese es entonces, ¿quién no va a o sea, a mí me pagan esa plata y yo me rompo. Si me estoy rompiendo aquí por 2 pesos, entonces, por favor. De ahí, digamos que la teoría del señor empieza a tener cierto acompañamiento, diría uno, ¿cierto? Porque obviamente uno de los fundamentos importantes para que una persona se amañe en un puesto de trabajo en una empresa es porque, pues, le reconocen económicamente su esfuerzo, ¿cierto? Su experiencia, su capacidad, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ese ya empieza a ser un tema nuevo dentro de la administración, dentro de la gerencia. Pensar cómo Señora. Es que yo creo que el reconocimiento no solamente tiene que ser económico. Claro. Tiene que haber un reconocimiento, diría yo, como emocional, de apoyo, de escucharles, porque las personas motivadas obviamente trabajan con mucho más gusto y hacen mejor su trabajo. Además que incluirlas dentro de pues, todo lo que tiene que ver el talento humano y la participación en la solución de problemas es importantísimo, porque ellos en realidad saben a ciencia cierta cuál es el problema y el núcleo que tiene el problema para solucionarlo, porque son ellos los que pues obviamente están haciendo todo el tema de la producción y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la empresa. Así es. Yo le digo a los ingenieros industriales, porque el ingeniero industrial también tiene su ego bien puesto, ¿sí o no? Entonces, yo les digo, ustedes tienen que trabajar en la planta con los operarios, porque tienen que diseñar procesos de producción más baratos, más rápidos
más ágiles y demás. ¿Con quién trabajan? Con el raso. Entonces, usted no le vaya a preguntar a su jefe qué es lo que debe hacer. Pregúntele al señor con el que está trabajando qué es lo que él quiere. Porque es que él es el que padece el oficio todos los santos días. Y viene usted de ingeniero ahí encorbatado a arreglarme la vida. No, hermano, equivóquese. Converse conmigo, ¿cierto? Que soy el que padece el oficio y le digo qué es lo que quiero. Y ahora sí, arreglemos el proceso, ¿cierto? Pero no, nosotros los ingenieros nos las creemos todas y entonces vamos a sacarle pecho al tipo y a decirle, venga, es que hágalo así. Ay, por Dios, bajémonos un poquitico de la nube y es justamente con esas personas con las que toca ir haciendo. De ahí que el talento humano sea, yo soy de las personas que cree que el talento humano es lo más importante. Si yo tengo talento humano, bien pago, feliz, es decir, que me toque por las tardes decirle, oye, baja de la casa, pues, ¿qué hace aquí? Chao, chao, chao. Y que por la mañana, cuando llegue uno a abrir la empresa, ya encuentra ahí la gente esperando para entrar, es porque están amañados, es porque quieren. Y eso no lo paga nada. Ahí sí, eso no lo paga Mastercard, como dice el comercial, ¿cierto? Logramos eso, ustedes como gerentes, como administradores, como gerentes, y el éxito está garantizado, garantizado. Preguntas, por favor. U opiniones, perdón, de pronto experiencias que ustedes tengan y nos puedan compartir acá, por favor. A ver, es totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor en cuanto al talento humano, porque no necesariamente es una bonificación en plata. En mi caso, yo he aprendido en la empresa, no me han dado bonos, he adquirido conocimientos y eso vale más que cualquier otra cosa. Digamos que a futuro no está en esta empresa, aprendí a hacer cosas contables que no tenía y mi jefe y mis compañeros me dieron la oportunidad de aprender. Eso también es algo que yo agradezco a la empresa y que uno siempre tiene que reconocer. Y digamos, a mí un día mi jefe me dice, necesito que se sacrifiquen hasta las 10. Uno le das contenta, yo le hago porque pues estoy aprendiendo, pero también lo premian a uno. Entonces son motivaciones que como nosotros como empleados, y en mi caso, me motiva muchísimo. Claro. Mira, lo fundamental de los círculos de calidad era eso justamente, era el reconocimiento, no en metálico, sino el reconocimiento, la palmadita en el hombro. Hombre, qué bien. Se hacían unas plaquitas, hacían bandejitas, hacían reconocimientos de ese tipo para decir qué bien, qué bueno que estás en este tema, qué bueno que nos ayudaste a solucionar. Claro, después ya entonces implementaron unos incentivos económicos. Digamos que, por ejemplo, un grupo lograba ahorrar 10 millones de pesos en 10 millones de pesos en costos, en algo. Entonces les participaban un porcentaje, se lo repartían a todo el grupo, pero eso ya fue después. El reconocimiento inicial era la plaquita, era el, qué bien, muchas gracias, tata, que eso, yo no sé en ustedes, pero muchas veces a la gente le importa más eso que el metálico, ¿cierto? Gracias, Mayra. ¿Alguien más, por favor? Pavé. ¿Opiniones? Ay, por Dios. Estoy tomando la foto. Profe, Señora. es que realmente si el talento humano es valioso, la compañía sale a flote en cualquier circunstancia o etapa dentro del proceso, del tiempo, porque son ellos los que hacen que los procesos sean eficientes, eficaces, son ellos quienes sí, sacan adelante la empresa. Si son personas motivadas, pues hacen mejor su trabajo, no hay tanto margen de error en cosas. Cuando se trata de empresas de producción, cuando son del área administrativa y hacen bien su trabajo, pues se toman decisiones acertadas, decisiones que sacan adelante a la empresa a nivel financiero. Cuando son personas que tienen que ver con el área comercial, pues generan buenos vínculos con sus proveedores, entonces, básicamente lo que hace que una compañía realmente funcione son las personas y lo que cada una le brinde ese valor
y ese talento que cada uno tiene para desempeñarse en su área. Es una cosa que me motiva para ser una buena administradora de empresas. Experiencia que he tenido con mis jefes, porque uno, pues, no puedo decir que siempre he tenido buenas relaciones con mis jefes. Hay empresas que pues uno ha pasado por unas experiencias terribles. Perdóname. Y yo digo que uno aprende de eso, ¿no? El jefe explotador, o el que no tiene una buena planeación, o el que se cree jefe, no líder, lo enseña a uno a no comportarse de la misma forma. Y decirse uno mismo, el día que yo sea líder, que yo sí quiero ser líder, no quiero ser jefe, ese día voy a aprender de esto, de lo que me está pasando a mí. Entonces, yo puedo decir que he tenido experiencias muy, muy dolorosas con jefes, que el tema, un ejemplo, de que tú das y ofreces todo de ti, tu disposición, eres aplicado, eres responsable, y entre más responsable eres, como que más te exigen, más sentar encima de uno, más te regañan. Entonces digo, no, pero, o sea, cuando uno hace las cosas bien no me felicita, pero cuando hago las cosas mal ahí sí tome por encima con todo. Entonces uno aprende de eso. Yo por lo menos digo que Dios permita y Dios va a permitir que sea una buena administradora de empresas, voy a ser un excelente líder y aprender de todas esas experiencias malucas que he tenido también en mis trabajos. Muy bien, Dalani, gracias. No sé si todos se inscribieron acá. Les agradezco si por el chat, por el grupo de WhatsApp, me envían los grupos para ver si de aquí al viernes les dejo el trabajo para que vayan trabajando, ¿sí? Pero me interesa, por favor, que me dejen los grupos, por favor. 7:57, comentario adicional. Un número, Laura Lozano, por favor. 15. 15. Clara Liliana, pero es que Clara sí está participando. Otro, es que Clara está participando, muy bien. Y aquí estoy. Sí. 20. El 20. Diana Marcela Victoria, ¿dónde estás? Yo, profe. ¿Dónde te veo? No te veo. Aquí estoy. Ya te vi. Una conclusión para hoy, por favor. Una conclusión. Sí. Aprendimos todos los términos de administración, que es una ciencia. Aprendimos también que son todos los grupos de interés de una empresa, todo lo que tiene que ver con el subsistema y la dirección y control en cuanto a la empresa. Aprendimos de los términos que algunas veces manejábamos de otra clase, como es el DOFA, que teníamos como un concepto distinto, entonces aprendimos nuevos términos que nos pueden servir a todos de mucha ayuda, la verdad. Sí. Yo quiero pedirles un favor, incluidos los estudiantes de contaduría. Yo particularmente como director del programa de administración de empresas, ustedes son la tercera generación después de que nos renovaron el registro calificado. Son la tercera generación. Desde la primera, estamos comprometidos con ser unos administradores diferentes a los que han salido de aquí de la institución. Para los contadores también. Creo que ustedes también son como la tercera, más o menos vamos a la par, como la tercera generación. Yo les quiero pedir que piensen diferente. Como les decía anoche, no piensen en que van a ser tenedores de libros, porque eso no es lo que tiene que hacer el contador. Eso lo hace un auxiliar contable. El contador tiene que ser la persona que le hable al oído a la alta dirección, porque como les decía anoche,
ustedes conocen dónde está hasta el último centavo, hasta el último. Por tanto, son las personas que tal vez están más informadas respecto de la parte financiera, contable y demás de la compañía, de lo que tiene y de lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, sean una generación diferente, sean una generación diferente. Nosotros aquí vamos a hablar del factor diferenciador de Porter. Ese factor diferenciador es aquello que lo hace a uno diferente de todo el mundo. A uno le preguntan, ¿y por dónde va Vicente? Ahí por donde va la gente. No, 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 no. Tenemos que hacer cosas raras, diferentes. Las empresas hoy se hacen con gente que piensa diferente, que tiene pensamiento lateral, que tiene pensamiento divergente. Las empresas, yo no sé si ustedes lo habrán notado, pero hay empresas donde hay personas díscolas, difíciles de manejar, pero le ponen algo que no tiene la empresa. Y ahí los mantienen. No los corren, no los regañan. Si llegan tarde no hay problema, porque ponen algo diferente, ¿cierto? Yo les pido, no sé dónde. Eso. Entonces yo les pido que ustedes sean una generación diferente aquí en la universidad, que sean unos profesionales diferentes, que se diferencien por algo. Bueno, por supuesto, bueno. 802, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Por favor, les recomiendo por el WhatsApp, háganme llegar los grupos. Con eso, de aquí al viernes, se van ya con trabajo para que tengan suficiente tiempo para investigar, para hacer una muy buena investigación, que es lo que más me interesa, ¿sí? Que hagan un muy buen trabajo. Ok, profe, gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Profe. Y Bien, mañana feliz nos noche. veremos si Dios lo permite. Gracias, profe. Feliz noche, gracias a Le ustedes. faltó la foto. Feliz noche a todos. Ya las tomé, gracias. Hasta luego, feliz noche. Gracias. Chao. Necesito, hijo de madre, se me olvidó. Quienes no, es que Carolina Sánchez, por ejemplo, no te tengo en la lista, cariño. Entonces, para que me envíes Nidia Ortiz, a ti sí te tengo. Caro Nubia también. Fer López. Profe, yo ya me inscribí. ¿Tú eres Amy Fernanda? ¿Dónde está? Se me fue. Sí, señor. Amy Fernanda López, ¿eres tú? Bueno. Sí, señor. Bellanir, por ejemplo, no te tengo en lista. ¿Se fue también? Aquí está. Bellanir, a ti no te tengo en lista. Entonces, quienes no... Necesito sus nombres, por favor. Chicos, buena noche. Muchas gracias. Chao, profe. Adiós. Buena noche. Chao.